Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. En principio, ¿qué significa esta alerta epidemiológica a propósito de estas cifras que registran un incremento en algunos distritos del 50 hasta del 100% en casos de contagio de COVID-19? Sí, es una alerta temprana de un aumento de casos que se está dando aquí en Lima Metropolitana. Todavía es pequeño si lo comparamos con los casos que hemos tenido el año pasado, pero es bueno estar alertas para no descuidar las medidas preventivas y más aún atentos a la introducción de nuevas variantes o linajes descendientes de estas variantes que pueden ser causa de un aumento más importante de los casos, ¿no? Entonces, la idea es mantener una transmisión baja de este virus. Al final vamos a tener que convivir con él, pero la idea es que la transmisión sea controlada. Claro. Doctor Suárez, ¿tenía previsto que se registre este ligero incremento en la cifra de contagios, tomando en cuenta que ya algunas medidas restrictivas se habían relajado, como el uso de la mascarilla en espacios abiertos, y vemos que en muchos espacios abiertos incluso hay aglomeración de personas, lo cual podría indicar que se pueden registrar casos de contagios aún? ¿Se tenía previsto este incremento? Siempre hay el riesgo, siempre en la medida que uno va, relajando ciertas medidas en base a la situación epidemiológica que se está dando, es posible que nos vayamos al otro extremo en que la gente deje de tomar las mismas precauciones de siempre. Pero no solo eso, sino también el riesgo que hay a nivel internacional, que es la aparición de nuevas variantes. Como sabemos, en Estados Unidos ahorita hay una variante, un sublinaje descendiente predominante que es el BA2 12.1, que ya entró al país. Y en Sudáfrica hay otros dos, el BA4 y el BA5, que también están causando una nueva ola y que siempre es un riesgo latente de que pudieran ingresar al país. Entonces, la combinación de estos dos factores siempre son en materia de alerta, de estar atentos, de estar siempre preocupados por no descuidarnos y mantener las precauciones como debe ser, ¿no? Doctor Suárez, ¿y qué nos dice este leve incremento de casos? La mayoría de ellos corresponden a una COVID leve, COVID que está registrando necesidad de hospitalización. ¿Se ha podido de alguna manera ya determinar información sobre cómo se presenta este incremento? Sí, ha habido un incremento de casos, como mencionas, de casos que se han ido diagnosticando, o sea, con pruebas antigénicas o pruebas moleculares, pero esto no se ha correlacionado con un aumento en el número de hospitalizaciones o de defunciones. El número de estos dos, hospitalizaciones y defunciones, se mantiene igual en el tiempo. Significa que al menos todavía estas infecciones son de carácter leve predominantemente. Y eso también nos llama también a recordar la importancia de la vacuna. Si estas infecciones están siendo leves ahora, es porque tenemos gente vacunada, pero aún esto todavía nos falta cubrir un importante porcentaje de la población con la tercera dosis. Claro. Entonces, tenemos más o menos un 30% de personas que han recibido segunda dosis y todavía no han acudido por su tercera dosis. ¿Cómo va el porcentaje de vacunación, doctor? A propósito, sabemos que ya los mayores de 50 años que han pasado 5 meses desde su tercera dosis pueden incluso tener que ya como esquema nacional de vacunación completo una cuarta dosis. ¿Cómo va este proceso? Sí, eso es importante lo que mencionas, porque una de las cosas que se ha identificado ya en el tiempo con lo que ya conocemos ahora el Ómicron es que la inmunidad puede ir bajando con el tiempo, ¿no? Un reciente estudio hemos hecho aquí en el país a través del INS, en el cual hemos evaluado cómo mejora la inmunidad o la respuesta de las personas con 2 y con 3 dosis. Entonces, los títulos de anticuerpos de las personas con 2 dosis se multiplican por 10 cuando reciben 3 dosis. Y cuando una persona tiene 2 dosis y se aplica una tercera dosis, la protección que gana contra el efecto más severo, que es la muerte, es de casi un 90%. O sea, su protección con 3 dosis versus 2 dosis aumenta un 90% más. Por eso la importancia de esta vacunación, de completar el esquema de vacunación con 3 dosis y los mayores de 50 y aquellas personas que tienen algún compromiso en su inmunidad, incluso agregarle una cuarta dosis después de los 5 meses para mantener un nivel adecuado de inmunidad, sobre todo ahora, como digo, que están apareciendo nuevas variantes, nuevos linajes descendientes de Ómicron, ¿no? Doctor, y a propósito, el hecho de que ya el grueso de la población en algún momento se haya visto contagiada en algún momento por alguna de las subvariantes, incluso de la COVID-19, hace que incremente su inmunidad. Sumando esto a las vacunas y a las dosis, de acuerdo al esquema que se tiene hasta el momento,
puede ser que ya vuelva esta situación de pandemia en una endemia. Recuerdo que conversábamos esto hace unos meses atrás. Ya podría decirse que con esta situación entre vacunas e inmunidad de la propia enfermedad que ha hecho la mayoría de la población, ¿alcancemos esta situación de endemia? Es un poco difícil decirlo todavía. Lo que sucede es que estas nuevas linajes descendientes que están apareciendo de Omicron, el BA2.12.1, el BA4, el BA5, se caracterizan por tener lo que se llama el escape inmune. Es decir, una persona que ha tenido la infección previamente podría volver a infectarse con estas nuevas variantes, estos nuevos linajes descendientes. Es decir, el hecho de haberme infectado antes no me protege totalmente de que yo me vuelva a infectar. Entonces hay que perder un poquito esa falsa seguridad, ¿no? Entonces, por eso, pero en cambio la vacuna sí confiere una inmunidad un poco más sólida, que nos protege sobre todo lo que es la enfermedad severa, ¿no? Por eso lo importante no es haber tenido COVID y haber generado una inmunidad natural en su momento, sino tener la aplicación o ya aplicada las vacunas que van a hacer precisamente que mi inmunidad pueda hacerle frente incluso a estos nuevos linajes que están apareciendo. Así es, así es. Y probablemente ese porcentaje de población que nos falta vacunar con tercera dosis es población que ya ha tenido alguna infección previa y considera que con esto puede ser ya suficiente para quedar protegido contra Omicron. Nuestra recomendación es que de todas maneras completen su esquema de vacunación. Estas nuevas variantes que están apareciendo pueden producir una reinfección, como se le conoce, una reinfección, y nuevamente tener el COVID y llevarle este virus a la familia, donde pueden haber otras personas que son más vulnerables a este virus. Claro, este virus. Doctor, y aprovechando su presencia en el programa, a propósito de esta nueva amenaza que muchas personas han visto ante la aparición en las noticias de la viruela del mono, se ha querido comparar que podría generar una pandemia de similar magnitud que la COVID-19. ¿Esto es así o es solamente una mera especulación, una alerta de repente exagerada? Sí, muchos científicos están diciendo más bien que esta nueva viruela del mono no va a ser otro COVID, no se va a comportar como una pandemia. Básicamente por un principio que es la capacidad de transmisión. Omicron, por ejemplo, si uno tiene un caso, este caso puede originar 8 a 10 casos adicionales de COVID. De contagio, Así es, de contagio. En cambio, la viruela del mono, su capacidad de transmisión es 1.15, 1.26. Es decir, por cada caso que hay de viruela del mono podría aparecer otro caso más. Eso en términos de transmisión es muy bajo y sugiere que con el tiempo eso se puede ir autolimitando. Pero es una enfermedad nueva que está emergiendo en diversos países donde nunca se había reportado antes y necesitamos cortar la transmisión. Por tanto, es importante que si hay alguna persona aquí en Perú que haya viajado a alguno de estos países donde se han reportado casos, sea España, Reino Unido, África, o cualquier otro, o África, República del Congo sobre todo, o cualquier otro país europeo o de América del Norte donde se están reportando estos casos, y presenta algunas lesiones en la piel, fiebre y estas lesiones compatibles, debería acercarse a un establecimiento de salud o llamar a Infosalud al 113 para pedir más información y que pueda ser evaluado. Recordemos que estas lesiones se parecen un poco a la varicela, pero usualmente se están dando en adultos, ¿no? Si recordarás, la varicela son lesiones maculares, una manchita primero, luego una pápula, es una lesión elevada. Y luego esta pápula se llena de líquido, se convierte en una vesícula. Y luego esto se llena de pus y finalmente se convierte en una costra, ¿no? Entonces, esa es la evolución y hay que estar atentos si es que alguien presentara estas lesiones. Ahora, doctor Suárez, ¿y las autoridades sanitarias en nuestro país sí tienen manera de identificar que en efecto se trata pues de la viruela del mono? Es decir, ¿hay reactivos que de alguna manera rápidamente pueden identificar que en efecto es esta viruela? Sí, la tecnología que se usa para el diagnóstico de viruela del mono es el PCR, o es decir, la prueba molecular. Así como hay prueba molecular para COVID, prueba molecular para el viruela del mono.
solo que hay unos reactivos específicos para este agente viral. Estamos coordinando con la Organización Panamericana de la Salud y también nosotros haciendo un requerimiento propio para poder contar con esto insumo que se conoce como los primers, pero independientemente de eso también tenemos una coordinación con OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para que en caso tuviéramos un caso muy compatible con la enfermedad, poder enviar la muestra a un laboratorio internacional como es el CDC de esta. Tal como ha ocurrido ahora en Argentina, ¿no? Tengo entendido que en Argentina con este caso sospechoso que se ha presentado. Así es. A nivel regional, a nivel de América Latina, estamos todos los países en la misma situación, tratando de identificar los mejores premios para poder hacer el diagnóstico y en tanto estamos trabajando con el CDC de Estados Unidos como laboratorio de referencia internacional. Perfecto. Doctor, y finalmente, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos de seguir manteniendo tanto para COVID-19 como para la propagación o el contagio de esta viruela del mono, por favor? Sí, bueno, para COVID ya sabemos, hay que conocer la vía de transmisión. La vía de transmisión es principalmente aérea, por lo tanto hay que usar nuestras mascarillas, sea una KN95 o una doble mascarilla con tela y una quirúrgica. Tratar de mantener el distanciamiento, mejorar la ventilación de los ambientes y el lavado de manos, como siempre, que nos protege para todas las enfermedades. En el caso de la viruela del mono es también básicamente el lavado de manos porque se transmite por contacto. Por contacto. ¿No? Si hay una persona con estas lesiones y estamos en contacto con sus secreciones, podemos infectarnos. Entonces, el lavado de manos es importante y la identificación temprana de los casos para poder aislarlo y evitar que aparezcan más casos alrededor suyo. Sobre todo eso. Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, a propósito de este leve incremento en casos de contagio de COVID-19 y